Uh-huh. Muchas veces para lograr hacer lo que tú quieres hacer, tienes que empezar a hacer lo que no te gusta hacer. No importa lo que hagas, si es tu sueño o no es tu sueño, porque es muy diferente el sueño de una persona con la pasión de una persona. No estés frente a una computadora todo el día. Sal, conversa, habla, involúcrate. La gente no se involucra, involúcrate, comprométete. Da más de lo que vale un producto. Ese es el gran problema de un vendedor. Y después se quejan de por qué no venden. Porque nunca has descubierto si realmente la otra persona tiene buena experiencia o mala experiencia sobre aquello que estás ofreciendo. Esta vida solamente hay dos formas de vivirla, con coraje o cobardía. Tú decides cuál. Hablando entre lobos, mis amigos y amigas, comadres, compadres. La verdad es que estoy muy, pero muy emocionado, muy feliz de nuevo estar con ustedes aquí en Hablando entre Lobos. Y como saben, siempre estamos entrevistando a mentes brillantes que tienen éxito en distintas áreas de su vida. Y son profesionales en muchos ámbitos. El personaje que viene aquí, vi su ponencia y no pude dejar pasar de entrevistarlo. Realmente él acaba de llegar de su vuelo así directito porque su tiempo es muy corto. Acaba de llegar de Tarapoto, de una gira. Está con sus maletas aquí. Él se dedica a ver todo lo que es ventas corporativas. Es un personaje que cuando entró en esa ponencia que yo vi, puso a bailar a toda la gente. Y tiene una gran historia que contar. Porque todos siempre vemos la gloria, pero no sabemos la historia. Y tenemos al gran Tiburón. ¿Cómo estás, compadre? Gracias, Renzo, por estar aquí en Hablando entre Lobos. Me encanta haberte conocido. Creo que todo ha sucedido muy rápido. Y para mí es un enorme placer poder compartir no solo parte de mi historia, sino compartir lecciones que yo he recibido a lo largo de mi vida y que me han marcado un hito diferente a lo que hoy estamos haciendo. No solamente yo, sino el equipo maravilloso que tenemos y todas las personas que nos rodean. Y hoy por hoy, en menos de 4 meses, creo que todo se ha empezado a dar. Hemos empezado a conectar con personas de las cuales tú también conoces y hoy tienes muchísima relación con ellos, quienes han estado acá en tu podcast y van a salir también en el podcast. Y realmente para mí esto es más que un espacio para compartir, realmente es un espacio para poder hacernos más amigos y construir algo. Totalmente. Compadre, ¿te gusta la marca Reebok? Uso de todo, me encantan las zapatillas. Mucha gente no se da cuenta, pero me encantan las zapatillas, sobre todo las zapatillas blancas. Amo las zapatillas blancas. Tengo un sueño, sacar zapatillas de la marca El Tiburón. ¿Ah, sí? Entonces, y lo adelanto por aquí porque en algún momento quizás por ahí lo verán. Pero sí, me encantan las zapatillas. Me encanta la moda casual, me encanta estar cómodo. Y eso que yo vengo de un mundo bastante rígido, que es el mundo corporativo, bastante prejuicioso. Pero yo considero que cuando una persona es única, cuando una persona respeta su identidad, cuando una persona valora su propia identidad, la energía fluye. Totalmente. Tiburón, ¿por qué Tiburón? Esa es una historia bien larga. Todo esto nació hace un poco más de 4 años. Empezamos este proyecto el 9 de marzo del año 2019. Para el 2020 nos agarró la pandemia. Pero más allá de eso, nace el concepto del tiburón como una fuerza de poder demostrarle a todo el mundo que todos, independientemente del dinero que tengas o el dinero que no tengas o la situación que puedas estar pasando, tú también por dentro y desde tu corazón puedes tener esa garra de un tiburón. Y seguramente hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, sí, los tiburones, hemos escuchado el concepto de Shark Tank y creo que muchos han visto el programa de Shark Tank, Tanque de Tiburones, donde se presentan muchos emprendedores buscando oportunidades o que otros tiburones inviertan en ellos para poder no solamente recibir esa oportunidad de inversión o dinero como tal, sino también para poder establecer conexiones a través de ellos. Pero lo interesante de esto es que todos podemos ser tiburones. Hemos escuchado siempre de que, tiene dinero, es un tiburón. No,
tú también puedes ser un tiburón o de repente ya lo llevas dentro. ¿Qué denomina el, por ejemplo, hay algunos que dicen, soy león, soy lobo, soy águila? ¿Por qué tiburón? Por las habilidades que posee un tiburón. ¿Qué habilidades tiene un tiburón? Y mucha gente me lo ha preguntado y yo no lo creí hasta que investigué y aprendí mucho más de los tiburones. Cuando nace este concepto de los tiburones, yo dije, hay algo detrás. ¿Por qué a estas personas les dicen tiburones? No solamente por la agresividad o porque muchos dicen se comen a todo el mundo, no, porque de hecho son animales no inofensivos, pero sí son animales imponentes. Ahora, una de las habilidades, o más de una de las habilidades que poseen los tiburones dentro del mundo marino, es que una de ellas es que los tiburones no se enferman. Y esto es lo sorprendente. Los tiburones no sufren de enfermedades como cáncer, no se enferman, no padecen dolores, no padecen este tipo de cosas. Entonces, yo lo llevo a la vida personal y a la vida de los negocios. No significa que no nos enfermemos, pero sí que aprendamos a ser inmunes hacia esos vacíos, hacia esas caídas, porque de eso se trata, seguir avanzando. Otra de las habilidades que posee un tiburón es que tiene la capacidad de oler una gota de sangre a muchos kilómetros. Y un buen emprendedor, un buen líder, no está condicionando su éxito a la situación que hoy pueda presentarse, sino que tiene la capacidad de olfatear las oportunidades cuando otros no la tienen. Otra cosa que me sorprendió de los tiburones es que no son animales que descansan. De hecho, muchos de los tiburones, o razas por así decirlo, como un tiburón blanco, no tiene la capacidad de dormir. De hecho, su manera de descansar es a través de ciertos patrones, no sé cómo llamarlo, pero ciertos patrones que tienen. Los tiburones siguen avanzando y tienen un promedio de vida entre 35 y 40 años. Y durante ese tiempo de vida siempre están en constante movimiento. Principio de un gran emprendedor, estar en movimiento. Estar en movimiento. Y yo siempre se lo he dicho a la gente. No importa si las cosas no salen como esperas. Mantente en movimiento y las cosas se darán. Totalmente. Increíble. Y lo más sorprendente es que hay depredadores más grandes y más agresivos, por así decirlo, que un tiburón dentro del mundo marino. Pero los tiburones nunca retroceden. Y hay documentales y videos donde se ve que hay animales mucho más grandes que ellos, como una orca, una ballena azul, que atacan a los tiburones, pero a pesar de la mordida que les dan, el tiburón sigue avanzando. Principio de un emprendedor y de un buen líder, y sobre todo de un vendedor. Nunca. Y desde ahí nace la garra del tiburón. Para atrás ni para coger vuelo. Ni para atrás ni para coger vuelo. Esa es la ley. Me encanta. Tiburón. Ahora que sé quién es tiburón y por qué es tiburón, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Daniel Iriarte. Daniel Iriarte. ¿Cómo era el Daniel Iriarte cuando tenía 5 años? Cuando tus primeras edades. Yo toda mi vida lo he sido, pero he sido una persona muy cambiante en el sentido de que nunca me he conformado con estar quieto en un solo lugar. ¿Hiperactivo? Muy hiperactivo. Muchos dicen, nunca me lo he hecho, pero el 99% de personas dicen que yo tengo un síndrome que se llama TDAH, síndrome de déficit de atención. O sea, somos personas neurodivergentes. Nuestro cerebro funciona de una manera completamente distinta. ¿Qué significa neurodivergentes? Significa que nuestra mente codifica la información de manera no similar a la del resto de la población. Tendemos patrones distintos, conductas distintas, comportamientos distintos. Recepcionamos la información de una manera diferente a los demás y te vas a dar cuenta porque personas que tienen TDAH probablemente son personas que se distraen con facilidad, mientras que tú le hablas sobre una cosa, están pensando en otra cosa.
son personas muy hiperactivas, pero no significa que no te escuchen. Significa que su mente procesa la información probablemente distinto o más rápido o de mil maneras. Es toda una teoría muy grande, pero creo que desde que tengo 5 años, 6 años, 7 años y hoy lo analizo con mayor detenimiento, converso mucho con eso. De hecho, mi madre me contaba, en algún momento de la vida se lo pregunté, de que yo a los 5 años, 4 años o los 3 años tenía la capacidad de armar rompecabezas que una persona de esa edad no podía armar. Y nunca lo creí. Hasta que de más grande en algún momento elaboraba esos rompecabezas y los armaba con facilidad. Y empecé a asociarlo, pero pensé que era simplemente algo natural. Yo he entrevistado a una persona exitosísima con TDAH. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionabas frente a a la diferente variedad de niños que existían, siendo tú una persona completamente diferente? De hecho, aunque parezca ilógico, desde muy pequeño yo era muy hiperactivo, pero a la vez muy tímido. Y es lo opuesto a la habilidad de ventas. Totalmente. Y, y no quiere decir que una persona tímida no pueda salir a vender, porque su estrategia de ventas la maneja de una manera diferente. Pero esta timidez yo la gané porque sentía que las cosas nunca salían como yo quería. Sentía que la gente me rechazaba. Por ejemplo, y lo cuento abiertamente, toda mi vida me dijeron chato. Todos mis amigos de la escuela siempre me decían chato y yo me acostumbré al chato. Y normal, para mí era como un nombre para mí, era un apodo. Y hasta ahora, cuando me encuentro con amigos de la escuela desde años, Te dicen chato. ni siquiera me reconocen como el tiburón ni como Daniel, sino chato. Y es una amistad muy linda la que tenemos con todos ellos. Entonces, quizás inconscientemente o subconscientemente yo empecé a frenar ciertas cosas por ese miedo a ser rechazado de una sociedad y a creer que no podía lograr ciertas cosas que hoy sí las estoy logrando. Daniel, ¿el TDAH te dejaba poder aprender con claridad el tema académico? Sí, de hecho, yo he sido un alumno bastante aplicado en la escuela, muy aplicado en la escuela. Siempre obtuve muy buenas notas. He estado siempre entre los primeros lugares o el primer lugar. Pocos conocen esto de mí, pero también he hecho y tengo algunos diplomados. Tengo una maestría también en Perú, un MBA. Tengo una maestría también en liderazgo en Europa. Me permití poder llevar ese nivel y tratar de demostrarme a mí mismo que lo podía lograr. Y esa demostración, y aquí creo que viene lo bueno, porque esa demostración de querer demostrarme que yo podía ser capaz de lograr cosas, lo hacía a través del estudio. ¿A qué edad te detectaron que tenías TDAH? De hecho, hasta la fecha no me he hecho un análisis profundo sobre el concepto ¿Pero de crees que TDAH, tienes? pero personalmente hemos hecho esa evaluación y tengo todos los síntomas de una persona TDAHista, por así decirlo. ¿Sabes que yo siento lo mismo? Y es posible, porque dicen que uno de los principios más importantes del TDAHista es no le gusta estar siempre en el mismo lugar. Somos personas inquietas, tanto para los negocios como para la vida personal. Queremos estar siempre en constante movimiento. Pero el TDAH, te pregunto esto, porque hay distintos tipos de TDAH. Yo nunca me he hecho un análisis ni nada, pero en mí, académicamente, cero, ¿me entiendes? Pasaba una mosca y yo estaba con la mosca. Tal cual yo. ¿Y cómo putas
puedo yo aprender de un profesor si había muchas distracciones en el colegio? Yo estaba pendiente de todo, del profesor también, pero yo veía a mi amigo que estaba sacando, por ejemplo, algo para comer y sonaba, ¿no? Pues estas cositas que una galleta sonaba y yo estaba poniendo atención porque yo sí quería aprender y sonaba y yo me quedaba mirando la galleta y luego una hormiga Sí, y luego me agarraba el pantalón y sí. luego me ponía a dibujar y no aprendía nada, brother. Sí, y seguramente te pasa algo que me pasa a mí, es que no puedes estar con las manos quietas, estás en un lugar y No, estás y estoy... agarrando cosas y estás moviendo y mueves las piernas y estás o encuentras un aparatito y lo golpeas contra la mesa o estamos en ese espacio de... Sí, ese es un síntoma de una persona que tiene TDAH. Ahora, el tema del estudio también creo y se lo agradezco mucho a mi madre y a mi padre, sobre todo a mi madre, que desde muy pequeño me levantaba muy tempranas horas, muy metódica con eso, y yo adquirí el hábito del aprendizaje y del estudio constante. Hoy entiendo que el aprendizaje no depende de una escuela, una academia, una universidad, es empírico, depende de ti. Tenemos tanto alrededor de nosotros en internet, tanta información disponible que uno puede aprender constantemente. Pero lo más interesante de todo eso es que yo considero, y que aprendí a través de eso, es que cuando tú conviertes algo que tú quieres en una repetición, se convierte en un hábito de vida para siempre. Y eso fue lo que mi madre logró conmigo. Hay Yo una... era una persona muy distraída, pero creo que Pero ¿cómo lo hizo? mi madre siempre estuvo ahí, siempre. ¿No sentiste Presión. presión, un poco de odio, un poco de ¿por qué? ¿Por qué no puedo ser normal? Sí, de hecho, de hecho yo sentía que no era mucho de lo que yo quería. Yo quería hacer otras cosas, pero tenía que dedicarme a estudiar. Y hace muchos años yo prácticamente la juzgaba por eso, criticaba eso, pero hoy se lo agradezco, porque me dio un aprendizaje más allá del estudio, que es prepárate, prepárate. Si quieres lograr algo en la vida, prepárate. Si quieres entrar a un negocio y hacer algo, prepárate. No improvises. Y eso fue lo que yo aprendí. Oye, a mí me decían lo mismo, pero yo era bien rebelde, brother. O sea, quiero saber, somos personas diferentes, pero quiero saber cómo llegó a ti así tan fuerte, brother. Porque considero que mi familia siempre fue imponente. Tenían bastante determinación o carácter o temperamento. Y, y también porque me premiaban de acuerdo a los resultados que yo obtuviera o de acuerdo a la conducta y el comportamiento que yo obtuviera dentro de mi propia vida personal, ¿no? Con mis amigos, con mi familia. Y, y algo que yo admiro y valoro de mi madre, una muy buena mujer que ha pasado por muchas cosas en la vida, y algo que yo admiro mucho de ella y de mi padre también, pero sobre todo ahorita en este momento hablando de ella, es que ella siempre creyó que las cosas a veces uno no las elige, ni las cosas, ni lo que te pasa en la vida, pero sí tú puedes elegir cómo cambiar eso de acuerdo a la dedicación que le pongas en algo. Entonces, ahí fue cuando empecé a comprender de que el destino uno lo puede cambiar, de que tu situación la puedes cambiar. No depende de las oportunidades que hay a tu alrededor, de si naciste en cuna de oro, si no naciste en cuna de oro, si naciste en Lima, si naciste en Estados Unidos o en algún estado de Estados Unidos, no importa dónde naciste. Tú puedes cambiar tu condición y tu situación, no solo si cambias aquello que pones en tu mente, sino que si tienes la determinación de convertir
un hábito o un aprendizaje en un hábito para cambiar lo que tengas que hacer. ¿Qué es la determinación? Qué buena pregunta. Para mí la determinación, y algo que yo he hecho toda mi vida que ha sido deporte, para mí la determinación es pelear por un objetivo cueste lo que cueste. Hay muchas personas que se determinan a hacer algo, pero como la situación no sale como esperan, hay caídas, hay golpes, hay fracasos, hay situaciones que ponen en riesgo ese objetivo, las personas cambian el objetivo o renuncian al objetivo. La determinación, considero yo, que es hacer más allá de lo que realmente la vida te impone. Y te lo pongo como un ejemplo, que lo escuché en algún momento de una gran persona, que te mentiría si te digo su nombre, no recuerdo, pero hace muchos años yo escuché algo. Y para mí eso es determinación. Si yo me subiera a una máquina de caminar, a una corredora, hay dos cosas que pueden suceder en eso. O tú te bajas primero, o yo muero corriendo en esa caminadora. Eso es determinación. Para mí esa frase me cambió la vida. Eso es determinación. O tú te bajas primero, o yo muero en esa caminadora. Wow. Me encantó. Al clavo. Al clavo. Eso es determinación. Tiburón, ¿cómo realmente pasas de... Porque es la otra persona que entrevisté con TDAH. Cuando yo no sé cómo realmente pudieron mandarte al subconsciente y meterte la determinación. Yo no tenía determinación. Mi madre le decía a todo el mundo, mi hijo es el mejor en matemáticas. Y yo era el peor. Yo odiaba las matemáticas. Pero porque mi madre decía, yo tenía que copiarme para poder demostrarle que soy el mejor. Entonces, ¿cómo con TDAH puedes llegar a enfocarte a un nivel máximo y aprender? Porque, ojo, eso sí sé. Los que tienen TDAH tienen enfoque de túnel. Sí. Puta, esos sí son bien cabrones. Porque es probable que te ha pasado problemas con tu pareja o con alguien que estás... Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y boom, bro. Se vuelve una puta burbuja. Sí. Donde no entra ni una sola palabra más y solo escuchas lo que tú quieres. Sí, y las personas tienen que saber comprender que no eres una persona normal, por así decirlo, totalmente. Y has hecho una gran pregunta, que de hecho es la primera vez que lo voy a decir en la historia de toda mi vida. Y me encanta hacerlo acá en tu podcast, Hablando Entre Lobos. Y hoy que pienso mucho sobre esto, es que la forma, sea una persona con TDAH o sea una persona normal, sea quien sea, la forma de lograr determinación en una persona es repitiéndole el logro o los objetivos o lo que vaya a lograr tantas veces sea necesario. Y eso es un principio del liderazgo. Y lo adquirí en estos últimos años, que hoy trabajamos también con muchas personas y mucha gente. Y es no siempre hablar sobre la responsabilidad que tenemos en alguna actividad, en algún trabajo o en algún negocio, sobre aquello que tenemos que hacer, sino sobre aquello que puedes lograr al final del camino. Eso, si lo repites tantas veces sea necesario, se te va a grabar en la mente. Y cuando logras que a una persona se le grabe en la mente, es bien difícil borrarle eso de ahí. ¿Cómo se grabó en tu mente? Porque durante muchos años mi madre, como toda mamá, siempre quiso y siempre dice de que, y siempre pelean por los hijos, ¿no? Y hay ese nivel de competitividad por los hijos. Y siempre me indujo de que tú tienes que lograr lo que yo no pude, tú eres y puedes estar hecho para cosas mucho más grandes, demuéstralo.
Y la mejor forma que tienes para hoy demostrarlo, porque cuando tenemos 10 años, 12 años, 15 años, probablemente no estamos trabajando mucho en algún lugar, pero ¿qué es nuestra única responsabilidad cuál es? Estudiar. Entonces mi madre lo trasladaba mucho a eso, hacia el estudio, y todo era el estudio, y el estudio, y el estudio, y el estudio. Si tú no demuestras que eres bueno en el estudio, entonces las cosas no van a salir como tú quieres, y el estudio, y fue algo que me metía tanto en la cabeza que yo decía, bueno, el estudio, pues el estudio. Hoy comprendo que no es así. Entonces, se me quedó grabado. Entonces, si yo estudio en algún lugar, tengo ese patrón de, no tengo que ser bueno en esto. ¿Te gusta leer? Nunca me gustó leer, pero hoy sí. Lo adquirí cuando me volví emprendedor. ¿Cómo es la vida? Porque yo odio leer, Yo igual, pero lo adquirí cuando aprendí a... pero existen audiolibros. Yo odio leer, pero amo escuchar. Soy 100% auditivo, entonces eh, cuando quiero leer es porque ya es lo último que puedo hacer. Se apagó mi teléfono, no hay nada, estoy en el avión, ya a la mierda, un libro. Pero amo los audios. Y ahí te va la siguiente pregunta. ¿Tú crees que las personas tienen que hacer con lo que tienen que hacer cuando, la fórmula de nuevo? ¿Tú crees que las personas hoy, en estos momentos de su vida, tienen que hacer cosas que no quieren hacer? Depende de tus propios objetivos. Y lo cuento con una simple cosa que es seguir tu pasión. Muchas personas dicen, ay, es que mi pasión es otra, es que yo tengo que hacer lo que a mí me gusta hacer. Ujú. Muchas veces para lograr hacer lo que tú quieres hacer, tienes que empezar a hacer lo que no te gusta hacer. Pagar el precio. Pagar el precio. Y eso yo lo aprendí desde el deporte. Es complicado tener que acostarte tarde, haber trabajado todo el día, estar sin descanso, estar sin comida, estar sin alimentación, sin esa energía. Es complicado, sí. Y por mí muchas veces no quisiera ni hacerlo, pero sé que lo tengo que hacer. Probablemente todos tenemos una pasión y mucha de nuestra pasión supone inversión, supone dinero, supone tener algo de recursos económicos. Y lógicamente si tienes ese sueño, tienes que empezar a hacer cosas que no te gustan para generar los recursos que te permitan en el tiempo poder hacer eso. Es natural, es simple y sencillo. Es decir, mi sueño o mi pasión es dedicarme a ayudar gente por todo el mundo. Ok, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles son los recursos que vas a sacar? Por eso es que hay muchas personas que buscan de alguna manera negocios, oportunidades, buscan generar recursos de diferentes lugares para poder dedicarse a lo que les gusta. Ahora, yo creo que el concepto de la pasión es muy confundida, a mi forma de parecer. ¿Qué es la pasión? Para mí la pasión tiene que ver mucho con las ganas que tú le echas a algo. No importa lo que hagas, si es tu sueño o no es tu sueño, porque es muy diferente el sueño de una persona con la pasión de una persona. La pasión tiene que ver mucho las ganas con las que tú haces las cosas. El 50% de las cosas que hago las odio. Y probablemente la mayoría que nos esté escuchando igual. El 90% de las cosas que hace las odia. Pero las hago con pasión, las hago con alegría, las hago con gratitud. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas no es lo que hagas, sino cómo lo hagas. Y al final hemos escuchado mucho esa frase. No es lo que vendes, es cómo lo vendes. Total. Es tal cual. No es el nombre de una marca el que te va a llevar a ti a ser grande. Eres tú quien te va a llevar a ser grande. Es tu actitud, tu pasión, tu fortaleza interna, tu fortaleza mental, la humildad de tu corazón. Entonces, son cosas que las personas poco hoy priorizamos en un 2023 para un 2024. Y eso apena mucho, porque estamos tan sumergidos
en las tendencias digitales, en las herramientas de la inteligencia artificial, que todo lo queremos automatizar. Pero ¿dónde está la conexión? Por eso muchas personas me dicen, Daniel, ¿qué me recomiendas para vender más? Conecta con las personas. ¿Cómo conectas con una persona para vender, Daniel? Conociendo a la persona, conociendo lo que quiere en la vida. ¿Qué preguntas haces? ¿Cuáles son tus expectativas de vida? ¿Cuáles son tus experiencias? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué esperas de las personas? Una pregunta que yo hago, nosotros vendemos muchos servicios y proyectos de alto valor, porque aparte de tener la Academia Corporativa de Ventas, donde entrenamos equipos de ventas de diferentes organizaciones e industrias, yo intento descubrir en la otra parte, en mis futuros clientes, prospectos o socios o amigos, yo intento entender sus experiencias, sus expectativas, sus motores de vida, pero intento comprender lo que hay detrás de todo eso, más allá de un negocio. Las personas se han olvidado de que frente a ti hay una persona que también tiene sentimientos, que tiene anhelos, que tiene deseos, que tiene sueños, que tiene metas, que tiene miedos, que tiene temores, que tiene decepciones. Pero todos queremos salir a vender sin entender el mundo que esa persona tiene detrás. ¿Cómo yo voy a querer venderle un servicio o un proyecto de alto valor si yo no sé lo que piensa sobre este tipo de proyectos? Si yo no sé si lo han engañado o no lo han engañado, si ha preguntado o no ha preguntado, si tiene la mala experiencia de otro o no la tiene. Ese es el gran problema de un vendedor y después se quejan de por qué no venden. Porque nunca has descubierto si realmente la otra persona tiene buena experiencia o mala experiencia sobre aquello que estás ofreciendo. ¿Cómo yo voy a hablar de algo positivo de lo que yo ofrezco si la persona ha tenido mala experiencia? Yo tengo que primero dedicarme a entender por qué tuvo esa mala experiencia. Y de esa manera se genera mejor empatía. Si hablamos de un concepto o un negocio, como un tipo de negocio que es el multinivel, y quiero sumar a alguien a mi liderazgo, a mi negocio, a mi red de líderes, yo no solo tengo que hablarle de las cosas positivas del negocio, o de las oportunidades, o de los productos que lo acompañan. Porque el producto puede ser maravilloso, pero la persona puede tener cierto nivel de presión o de duda, no por el producto, sino por el sistema, sino por las malas cosas que le dijeron, o porque se lo sobrevendieron de una manera que no debió ser. Y lo mismo pasa con cualquier tipo de negocio. Entonces, considero que lo primero que tenemos que aprender a hacer es escuchar. Esa es una palabra que hemos escuchado mucho siempre. Pero ¿Cómo le enseñas a las personas a escuchar? Y eso es lo que hoy quiero compartir, porque hay un error muy grande en el concepto de escuchar. Escuchar no es quedarte callado, a esperar que la otra persona termine solo de hablar. Porque hemos escuchado mucho que en el principio de ventas uno tiene que decir, escucha el doble y habla una vez. Pero no se trata de eso. Se trata de equiparar la conversación, que sea un 50-50. Escuchar no es quedarnos callados. Escuchar es comprender todo lo que la otra parte está haciendo, sintiendo, pensando. Porque cuando uno escucha, lo que haces es, ves la mirada de la persona. Las expresiones son clave. Clave, los gestos, las expresiones son clave para entender si esa persona se siente frustrada, alegre, deprimida, molesta, fastidiada. Entonces, saber escuchar es saber en la posición que está la otra persona. Y eso uno lo adquiere con el tiempo. Es como ser más intuitivo. ¿Qué es la intuición? La intuición es como un sexto sentido. Creo que todos lo hemos aprendido con personas que conocemos y aprendemos a conocer. Probablemente a una persona que conoces en casa, tu familia, tus amigos, personas cercanas. Hoy que tú, por ejemplo, eres socio de Alex Day, a quien tengo la oportunidad hoy de conocerlo también y de quien he aprendido mucho. De hecho, Alex Day también fue un mentor mío hace como más de 18 años. Pero probablemente te das cuenta de, por más que no te diga nada, simplemente con entrar a una habitación y con solo mirarlo, saber cómo está. Eso es intuición. La persona probablemente no ha hecho ningún movimiento en su rostro,
pero tú sabes porque es una energía. Entonces la intuición es la capacidad que nosotros tenemos para conocer a otra persona a través de un concepto de energía, de expresión. Entonces, y los vendedores aprendemos a entender la intuición en prospectos o clientes en la medida que aprendamos a entender cómo es que se comunican, cómo es que se expresan, la rapidez con la que hablan, la facilidad de sus expresiones, los argumentos que usan, qué tipo de palabras utilizan. En la medida que tú entiendes eso, tú asocias eso con experiencias de vida. Es increíble esto, pero por ejemplo, la forma de comunicarse de un ingeniero no es la misma que de comunicarse que de un emprendedor, de alguien que ha estudiado toda su vida marketing o ha trabajado en marketing, de alguien que ha trabajado toda su vida en el área comercial. No es la misma. Depende también del estilo de vida que tenga internamente o del entorno que tenga. Pero todo esto influye en la venta. Y quizás hoy por hoy no hablo mucho de esto, pero es la clave de éxito en ventas. Hablamos de la empatía, pero la empatía no es solo sonreír, no es solo hablar bonito, no solo es expresarte bien, no solo es ser grato. ¿Cómo es la empatía en ventas? La empatía en ventas tiene que ver mucho con saber reducir los temores, los miedos de las personas a través de argumentos que tú puedas utilizar, ya sean positivos. La empatía tiene que ver mucho con no tocarle al hombro a una persona y decirle todo va a estar bien, porque eso lo han hecho cientos de veces con nosotros. La empatía tiene que ver con comprender a una persona y ayudarlo a tomar una buena decisión. El ser empático es quedarme contigo y acompañarte y que juntos encontremos una solución. Eso es ser empático. ¿Cuál ha sido la venta más intuitiva que has tenido? He pasado por muchas, pero te podría decir que la venta más intuitiva que he tenido... La que te recuerdas y me dices, no, esta es, no manches. Creo yo que fue, y considero que fue con la anterior posición que tuve cuando trabajé para alguien, que fue para una institución financiera importante en el país. Lideré gran parte de la organización y él era mi jefe. No puedo mencionar nombres, pero es un gran mentor para mí. Se convirtió en uno de mis mayores mentores. Me cambió la vida. Con él aprendí a hacer negociaciones muy grandes que superaban los millones de dólares. Él me enseñó mucho de negocios, pero era una persona muy poco expresiva. Demasiado poco expresiva. Cara de piedra. Cara de piedra. O sea, soltarle una sonrisa. Yo lo conocía porque nos hicimos amigos. Claro. Pero yo le decía, oye, soltarte a ti una sonrisa es... complicado. Es complicado. Más fácil es pedirle una reunión al presidente de los Estados Unidos que soltarte una sonrisa a ti. Y yo aprendí, porque era una persona que no se expresaba. O sea, literalmente no tenía expresiones faciales. Y tuve que aprender a conocerlo. ¿Y sabes cómo yo aprendí a conocerlo? Qué interesante. La gente no me va a creer mucho, no creerán en esto, pero yo aprendí a creer en eso. Yo aprendí a conocerlo por la forma en cómo tomaba el agua, en cómo escribía, la forma en cómo agarraba el lapicero para escribir. Y ahí aprendí a conocerlo. ¿Y qué viste en todas esas actuaciones que él hizo? Por ejemplo, cuando agarraba el lapicero con fuerza y lo apretaba con fuerza era porque estaba rebotando su sentimiento de agresividad, de cólera, de fastidio. Cuando agarraba el lapicero con mucha sutileza es porque se sentía en un estado muy cómodo. Y cuando yo entraba a su oficina y lo veía escribir, porque él siempre escribía, yo sabía en qué estado estaba. Y sabía que cuando estaba en un estado muy duro, muy rígido, muy preocupante, mi forma de comunicarme con él era completamente diferente. Entonces empatizaba mucho mejor. Wow. Porque si esta persona estaba en un estado colérico... El contexto. Claro, si esta persona estaba en un estado colérico, yo no podía entrar llegando y diciéndole, hola, oye, mira, tenemos buenas cosas. Porque probablemente él estaba pasando una situación complicada en ese momento. Yo no podía decirle con algo positivo porque... Era lo último que quería escuchar. Era lo último que quería escuchar. Entonces yo miraba la forma en cómo volteaba, cómo miraba y
bueno, gracias a eso también su oficina tenía cierto reflejo, entonces yo podía mirarlo constantemente y saber el estado en el que estaba. Y esos pequeños detalles me decían la forma en cómo él estaba. Y cuando yo entraba a hablar, le decía, supongamos que se llame X, y le decía, X, mira, sé que no es un buen momento en este momento, pero hay cosas que tenemos que resolver. Y estoy seguro que yo puedo ayudarte a resolver también aquello que estás pasando. Le decías las palabras que él quería escuchar. Y yo le decía las palabras que él quería escuchar. Entonces él me sentía más cercano. Y cuando yo lo sentía en un estado alegre, igual yo no le agarraba con un momento incómodo en ese momento porque esperara que disfrutara su momento alegre. Y eso es lo que los vendedores no han aprendido, porque lo único que hacen es agarrar un documento, agarrar un manual, agarrar un portafolio, un catálogo de beneficios y ventajas, porque nos han enseñado por el resto de nuestras vidas a vender beneficios y ventajas, y eso es perfecto, pero esa es la última etapa de la rueda de un proceso de ventas. Eso me han dicho hoy día que he entrevistado a personas de ventas, tienen el mismo contexto, la empatía. Sí, Y hoy la día tú empatía. diste un tema muy importante, el instinto, de que el sexto sentido. Me parece fascinante. ¿Sabes qué creo? Que cuando tú quieres conocer a alguien de verdad, lo llegas a conocer, pero depende de lo que tú tengas en tu corazón. Cuando alguien te importa, estás ahí y aprendes a conocer a la persona. Cuando alguien no te importa, simplemente solo quieres venderle y das media vuelta y te vas. Y, y esto de lo que estamos hablando es extremadamente importante, porque los vendedores solo se han dedicado a agarrar documentos o Y vender. marcas y vender, que han dejado de lado que uno de los mayores principios de la venta es la empatía, pero la empatía tiene que ver mucho con la escucha, tiene que ver mucho con el análisis de la otra persona, pero sobre todo tiene que ver mucho con entender todo de la otra persona, no solo lo que te dice, porque de la boca para afuera te puede estar diciendo que no lo quiere, pero su corazón te dice que sí lo quiere. Y a veces hasta las expresiones o la forma en cómo alguien agarra algo ya te está diciendo mucho. Y si tú sabes aprender a leer a una persona, tú puedes modificar tu estilo de comunicación constantemente. Esto es interesante y muy importante, porque también nos han enseñado durante toda nuestra vida que tenemos que ser alegres, personas muy Positivas. positivas, muy enérgicas, muy buena onda y hay que ser así. Pero también hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque tú puedes ser muy bueno, pero de repente puedes dañar a una persona. Por tu tanta alegría puedes terminar dañando a otra persona, porque quizás otra persona no está pasando. Por eso yo protejo mucho lo que digo. Probablemente hay situaciones en que hay momentos en los que nos va súper bien y hay momentos en los que tenemos que enfrentar muchas cosas, pero yo cuido mucho eso y eso es aprender a tener tino. Y con los clientes hay que aprender a tener tino, con las personas hay que aprender a tener tino, sutileza. Entonces, no hay que ir alardeando por todos lados de que todo en la vida te va bien, porque uno nunca debe hablar de las cosas malas, porque si no atraes lo malo, no. Pero si sabes que una persona está pasando por situaciones complejas, si está pasando por algo difícil en su vida, tú no puedes salir a hablar solo de las maravillas que a ti te están pasando en la vida, porque sin darte cuenta quizás lo terminas dañando. Totalmente. Totalmente. Y eso, un buen líder lo tiene bien claro. Y eso un buen líder sabe manejarlo porque tiene un equipo diverso. Un buen líder no solamente es aquel que tiene mucha inteligencia o mucho conocimiento sobre un tema. Un buen líder es aquel que inspira a personas, pero sobre todo que sabe cambiar el estado de ánimo de las personas. Wow, me encantó la última parte. Un buen líder es aquella persona que puede cambiar el estado de ánimo de las personas. Así es. De que estén tristes, estén alegres. Y de que estén alegres, también las puedo poner tristes. Así es. O más allá de eso, que les genere un motor interno que los impulse. Es que hay líderes malos y buenos. Hay líderes malos y buenos. Esa es la diferencia entre un Hitler. jefe. Hitler fue uno de los líderes más poderosos en el tema de las guerras y todo, brother. Como también tenemos líderes buenos. John Maxwell. Alex Day es un gran líder. Totalmente. Renzo Marto es un tremendo líder. Y yo te admiro y te felicito por lo que has logrado y has construido todo este tiempo y hoy por compartir todas estas experiencias con
con toda la comunidad de Hablando Entre Lobos. Compadre, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? En mis redes sociales me pueden encontrar como El Tiburón Daniel, todo junto y sin tilde, o Daniel Iriarte Oficial, o Daniel Iriarte, el Tiburón de las Ventas, como cualquiera de esas. Generalmente en todos lados estoy como el Tiburón Daniel, y simplemente decirles a todos de que sigan el camino de ventas, que entiendan que las ventas no es agarrar simplemente, no es una cuestión transaccional, es una cuestión relacional. Las ventas son relaciones. El mayor principio de la venta es servir. Y a veces hemos olvidado el concepto de servir. Y servir significa no pelear por tu objetivo, sino pelear por el objetivo de los demás. Porque cuando tú te invites a trabajar por los demás, la vida te lo va a devolver por 3 a ti. Así funciona esto. No estés frente a una computadora todo el día. Sal, conversa, habla, involúcrate. Creo que la gente no se involucra. Involúcrate, comprométete. Da más de lo que vale un producto. Si puedes dar algo más, dalo. No estás regalándote, estás yendo a más. Y de eso se trata. Y hoy por eso dedico mi vida y dedicamos todo nuestro trabajo a enseñarle al mundo a vender desde el humano, a vender desde el corazón, a vender desde la humildad, porque al final eso es lo que va a quedar grabado en la mente y en el corazón de las personas por siempre. Quizás de acá a 20, 30 años no recordemos en qué momento estuvimos, pero sí lo que fuimos, lo que somos, lo que compartimos. Y va a quedar 100% grabado. Iba a quedar 100% grabado. Aunque ya no estemos en este mundo terrenal, alguien con esta entrevista, a través de tu historia, se va a inspirar. Y de eso se trata más que todo este canal. De que todas las personas que estén aquí puedan trascender con sus historias. Yo sé que, y antes de terminar la entrevista, yo quiero compartir algo. Y es que yo sé que todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. La vida siempre nos apremia, la vida siempre nos pone un muro delante que tenemos que aprender a cruzar, ya sea destruir el muro o treparlo, pero de alguna manera tenemos que pasar ese muro. Y yo también he pasado por situaciones muy complicadas, he estado al borde de la muerte muchas veces, he tenido que sacar adelante a mi familia en las peores situaciones, he tenido que enfrentarme a personas peligrosas en el país, pero lo que determina que tú seas grande o no es la valentía que hay en tu corazón. Por eso yo creo en un solo principio, y el día que yo me muera yo solo quiero que la gente recuerde algo. En esta vida solamente hay 2 formas de vivirla, con coraje o cobardía. Tú decides cuál. Con valentía. Así es. Me encantó cómo cerraste la entrevista, compadre. Buenísimo. Te agradezco que hayas venido aquí a mi set a poder grabar. Y nos vemos en una próxima entrevista porque sé que el tiempo nos ha quedado corto. Y gracias. Y sé que vamos a hacer grandes negocios, compadre, ¿eh?